Yo creo que la palabra es una conjunción que es como imposibilidad, posibilidad, digamos. Eso sería un poco lo que pienso que trabaja la película en todo momento. Que como digo, se parte desde un imposible de muchas cosas y a la vez eso se va trocando en posibles y en acomodamientos de la realidad. Y si lo pienso, por ejemplo, en materia de la luz, digo, acá hay una suerte de registro lumínico que es muy común en las calles, que es como un sodio, los sodios de la calle son muy tenues y hacen ocultar prácticamente la visión y el poder ver a alguien de lejos cuando ya es de noche y es todo muy oscuro, es como una penumbra que hay, entonces esa imposibilidad de la luz de alguna manera vuelve posible un montón de otras cosas que tienen que ver justamente con el ocultamiento, con el esconderse, con el poder descubrir, con el que los mismos encuentros se tornen lumínicos en una oscuridad que de alguna manera reina siempre en las calles. Después creo que también hay algo justamente de la imposibilidad del espacio, del ser en un espacio libremente, y cómo el espacio que comprime también vuelve posible un montón de otro tipo de relaciones y de encuentros que se fortalecen mucho más, inclusive, porque se erigen contra algo, ¿no? Digo, pelean contra algo, se construyen contra algo. Eh, y eso lo veo también, digo, en la puesta en los planos, cuando de pronto el espacio parece que comprime tanto esos cuerpos, pero de pronto esa misma comprensión o esa imposibilidad de la expansión termina deviniendo no sé, en un baile que hace al afecto y que hace al encuentro de los cuerpos en un lugar restringido. Entonces es como que todo el tiempo se transita ese borde. Lo del amor también, digo, está todo el tiempo, pareciera no imposible poder enamorarse, o no enamorarse, no, digo, sostener ese amor, digamos, que las cosas ocurran, y a la vez se vuelven posibles por un rato, se vuelven posibles a veces por todo un tiempo y terminan quedando en ese halo, ¿no? De que fue posible algo, casi como una promesa de que algo más va a volver a ocurrir. Y luego en el sonido también creo que hay una imposibilidad total de la privacidad, porque lógicamente se escucha todo y es como que de los vecinos, las músicas, todo de alguna manera está girando, pero eso también quizás vuelve posible una cercanía y un modo de existir que de otra manera no ocurre, digamos, y si bien puede ser muchas veces asfixiante, también pienso yo que hace a una cercanía y a un modo de estar que se corre de la norma, ¿no? Y de un modo de vida que tanto nos imprimen y nos dicen ¿no? Que hay un modo, todas las cosas, digamos, van hacia un modo. Y creo que todo el tiempo los personajes se están moviendo en eso, ¿no? Como en romper de alguna manera esos imposibles que el contexto ya les ha otorgado antes de que nacieran, quizás. Entonces, me parece que desde ahí hay todo el tiempo como una tentación hacia ir contra eso, digamos, y hacia romper esa brecha y esos límites. Creo que la dedicatoria sí está, o sea, es para una persona que me inspiró mucho en hacer esta película y que tiene que ver con algo muy significativo en la adolescencia, pero obviamente que la ficción, ¿no? Tiene un gran paso en esta película y va rodeando y acomodando, y también digo, acomodando mucho también en función de las vivencias personales de las actrices, de los actores que constituyen este universo. Entonces es como una película que trabaja mucho con una realidad, pero que a la vez también está embebida, ¿no? de un montón de otras vidas. Entonces, en ese sentido,
se corre como del lado de la exposición o del exponer, sino más bien es como una suerte de no sé, de mensaje al vacío y a los imposibles, ¿no? Muchas veces digo, los amores, las vidas se interrumpen de manera abrupta y hay una imposibilidad de decir o de continuar, y entonces un poco esta película que surge después de muchos años de ciertas cuestiones, digo, tiene esa dedicatoria, pero no está ni siquiera, digo, focalizada, es más como una cuestión poética que una dedicatoria así, ¿no? Digo, directa de ir a decir a la persona, o sea, si en algún momento ve, bueno, es el pasado, digo, y la forma de ver el tiempo, ¿no? Esto de decir pasado, presente, futuro, son cuestiones y lineamientos muy coloniales de la experiencia del tiempo. Entonces, a mí al menos la experiencia del tiempo que intento tener pasa mucho por un lugar donde ese pasado todo el tiempo habla en un presente, ¿no? Y son capas que casi no se las pueden muchas veces conceptualizar o decir, bueno, hasta acá se interrumpió esto y acá empieza esto y el futuro es lo que viene, sino más bien como una idea del tiempo que está todo el tiempo, que está justamente dialogando y hablando en un montón de tiempos simultáneos. Entonces, desde ese lugar, para mí el trabajo que intentamos hacer con el tiempo, con mis amigos, con quienes hacemos las películas, pasa por ese lugar, ¿no? No es tanto un pasado, sino más bien es una actualización constante de ese tiempo en el presente. Y sí me parece que también hay ciertos acontecimientos y hechos que con el tiempo una va resignificando y entendiendo y que entonces ya han pasado, ¿no? Como por un montón de dimensiones del pensamiento para poder volcarse digo, en una película, en un pensamiento cinematográfico en este caso. Yo no concibo mucho las formas del hacer énfasis en las películas, es como que siento que son realidades muy cercanas a mí, digamos, yo soy del barrio, digamos, ahora estoy en el barrio mismo, frente a todos los monólogos. Y entonces es como que no pienso las formas de una manera así como frente a un tema, ¿no? Sí me parece que hay sensibilidades, formas de lo sensible que atraviesan más allá de la clase, lógicamente, cuando uno pertenece a una clase están mucho más marcadas y creo que aparecen y recrudecen y lógicamente que esto que vos decís, bueno, que digo, también ya es algo muy subjetivo, ¿no? De cómo resuena el decir, bueno, vos ves que hay un gran vacío. Yo siento que esas cuestiones, ¿no? Del vacío y de las limitaciones están en todas las clases, porque lo que rige básicamente son, no sé, formas donde el capital y las formas neoliberales que tenemos de relacionarnos, digo, nos comprimen a todas y a todos. Obviamente que en espacios así es mucho más complejo, pero sí me parece que quizás esa dimensión de la resistencia tiene que ver con una potencia de vida que no llega del todo a irse hacia lo destructivo, ¿no? Siento que todo el tiempo estamos como muy amenazados por cuestiones que tienen que ver con esa destrucción o con una pulsión de muerte, de destrucción, de ir hacia esos lugares. Y yo creo que a partir de la posibilidad de los encuentros y del amor también, de la resistencia entre los vínculos, en las amistades, hay una posibilidad ahí de eso, de transitar de otros modos esas violencias a las que estamos sometidos. Y eso lo pienso así, digo, porque también pasa muy por una experiencia personal y creo que la película es un poco eso, ¿no? Son un montón de sensibilidades, digo, rechazadas de alguna manera por un mundo que propone un sistema, un contexto que propone un sistema, y bueno, ¿qué se hace, no? Como qué se hace con eso cuando de pronto todo es hostilidad. Bueno, ¿de qué manera se puede construir y producir líneas de fuga a un sistema que oprime? Entonces creo que un poco ese sería el planteamiento, al menos como yo veo la película, las mil y una y el barrio y todo.
Yo creo que son problemas que son del sistema y de sus desigualdades, digamos, o sea, digo, dónde comienza el Estado, dónde se borronea, dónde son un montón de fuerzas, ¿no?, que operan, al menos esa es mi lectura de la realidad, ¿no? Digo, habría que entrar a hablar de sistemas sociales, pero creo que esa desigualdad de base y la misma construcción de una ciudad, por ejemplo, en mi caso, digo, que yo vivo acá en Corrientes, y que es una provincia dentro de las más pobres de Argentina, a la vez dentro de la misma provincia, digo, está el interior del interior, están las periferias frente a un centro delimitado, y lógicamente que esas como esos planeamientos de una ciudad arquitectónicamente van produciendo también asimetrías, ¿no? Digo, pensar que la vida puede ser vivible en condiciones de hacinamiento de estas viviendas que en algún momento, digo, las construyó el Estado, pero lógicamente después el Estado, como en toda Latinoamérica, se fue ausentando y se va desgastando con los gobiernos sucesivos digo, que siempre abandonan, ¿no?, a estas planificaciones que quedan a la deriva en un punto, digo, pensando en el problema de la vivienda, y lógicamente que las posibilidades ahí también se van limitando, entonces es como decir, bueno, no sé, la educación está resquebrajada, los sistemas de salud están resquebrajados, tampoco hay como otras alternativas, entonces claramente, digo, las personas que habitan un contexto así digo, es como mucho más fácil de pronto caer en ciertas salidas que son sumamente, no sé, de pulsiones de muerte, ¿no? Digo, yo lo veo a diario, convivo con eso, y es sumamente difícil, aunque también, digo, frente a todos esos problemas también se generan resistencias que son sumamente positivas, entonces es muy complejo entender, ¿no?, a una realidad así, como yo no sé, no podría juzgarla en ningún momento, es como me atrevo digo, a filmar, a producir, bueno, un cine desde ahí también, pero más que eso no puedo, digo, entiendo desde lo sensible, pero racionalmente, digo, se me escapa porque son tantas cosas las que entran a jugar en un lugar así, sí, tengo la experiencia de eso, de entender y ver la desigualdad muy de cerca. Es. Claro, yo no sé bien qué puede salvar, viste, es muy complejo, yo muchas veces me pregunto en las trayectorias de las vidas, ¿no? Viste, como decir, bueno, ¿qué puede salvar a alguien de un camino casi como pautado ya, ¿no? De hacia dónde va. Y a veces son acontecimientos así, a veces, qué sé yo, el deporte puede salvar, a veces no también, digamos, a veces un encuentro te salva de algo, ¿no? Porque la vida se abre de pronto en un lugar que pareciera que no. Entonces es muy, no sé, yo creo que todas y todos de alguna manera estamos librados de esa suerte de encuentros, ¿no? Y los encuentros pueden ser con personas, con amores, con pasiones, con descubrir algo, y a veces no también, digamos, y nada alcanza. Entonces, creo que esos son un poco los salvavidas que al menos yo los entiendo y los experiencio. Yo creo a ver, el trabajo con las actrices y los actores que aparecen, tengo la suerte que ese casting principal son muy amigas y amigos míos, o sea, son actores que son de la región, pero que digo, y están muy formados y a la vez compartimos mucho esa sensibilidad en común. Entonces fue como un trabajo muy amoroso, donde también nos permitió de alguna manera explorar y sacar y trabajar con un montón de situaciones y de acontecimientos que habían ocurrido ya en las vidas de cada uno, ¿no? Entonces, eso fue algo muy destacable, y pienso que también, no sé, digo, el personaje de Darío, de Ale, Iris, Renata, si bien pertenecen de alguna manera a una experiencia muy personal de observación y de tránsito en el lugar, también son ciertas formas, ¿no?, de existir y de estar que se repiten mucho. O sea, cuando la película se estrenó acá en Argentina, bueno, y en diferentes lugares, siempre iba a aparecer un montón de personas o de comentarios, gente que dice, es la historia de mi vida, es mi mamá con mis hermanos, soy yo, viste, como cosas así. Entonces creo que de alguna manera
cada uno de ellos y desde su sensibilidad, ¿no? Tanto Mauricio, que interpreta a Darío, Luis, Ana Carolina, Sofía, supieron como atravesar ese umbral, ¿no? De mezclar la historia personal, las vivencias personales y a la vez como convertirse o poder encarnar cierta manera de estar que es un poco más universal o muy común a un montón de sensibilidades. Y yo creo que eso es un trabajo muy, o sea, a mí me conmueve mucho cada vez que veo y que entiendo también al lugar al que pudieron llegar, porque digo, no es fácil también exponerse y trabajar con un montón de memoria sensible personal. Así que eso, pienso que es. El proceso del casting fue, bueno, cuando me puse a escribir la película pensaba que si no lo interpretaba Sofía, Iris, como que no había película, o sea, sentía que ella era la única que podía llegar a entender y hacer ese personaje y casi que lo fui escribiendo también pensando en ella, pero ella es jugadora de básquet profesional, de hecho ahora está convocada para la selección argentina de básquet, no había actuado antes, es muy amiga mía, una persona que yo quiero muchísimo, y entonces de alguna manera, bueno, fue como que se animó a actuar muy también de la mano de Ana Carolina, que ella sí es actriz, que es mi otra mejor amiga, y que entonces muchos meses de ensayo, muchos meses de trabajo, luego con Mauricio y con Luis también fue así, y sí después hicimos un casting más grande para convocar a la gente del lugar y a otras personas que aparecieron en esos castings. Tomaron mate. Y en el caso de las 1000, yo me preguntaba mucho cómo no objetualizar a un espacio, cómo no hacer imágenes que, ¿viste? No sé, que lleven justamente a la mostración pornográfica de la pobreza o eso, o del descuido, ¿no? En ciertos lugares. Y a partir de ahí surge también un poco esa apuesta que responde en los espacios interiores a una experiencia muy personal mía de entender cómo una transita y cómo viven en este tipo de viviendas. Entonces son esas puestas fijas donde las cosas se van hacinando, como que hay mucho acumule, y los planos también son largos para dejar que acontezca también la posibilidad del estar en presencia de los actores y de las actrices, porque muchas veces cuando digo una corta y está con los planos y voy al montaje y un plano acá, como empieza a ser una actuación muy fragmentaria, y a mí me interesa mucho más lo que pueda acontecer en un tiempo extendido, entonces de ahí esa apuesta que responde a esa necesidad, y lo mismo en los exteriores también, la cámara que va siguiendo y que de alguna manera se va armando en estos movimientos de los tránsitos de los personajes y del barrio, también tiene que ver con eso, ¿no? Con una cámara que nunca ve más que lo que se ve viviendo en el lugar. Así que por eso son esas decisiones de puestas.